Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Es bueno estar en este lugar de reunión. Amén. Para adorar a nuestro Dios. Yes. Hace unos días recibí una palabra de parte de Dios y eso me hizo investigar. Y hoy voy a hablar un poco acerca de lo que son llaves espirituales. Amén. Amén. En la escritura, las llaves antiguas tienen significados simbólicos muy profundos, principalmente relacionados con la autoridad, el poder, el acceso a lo divino y la responsabilidad que esto conlleva. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento leemos en Isaías capítulo 22, versículo 22, y dice: pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Amén. Amén. Entonces, esto tiene que ver con autoridad y poder de Dios siendo utilizada. Amén. Se menciona que se pondrá la llave de la casa de David sobre el hombro de un hombre que se llama Eliaquim, lo que nos habla de una transferencia de autoridad para gobernar la casa real, permitiendo o negando acceso, tomando decisiones firmes, quién entra, quién no entra, qué se hace, qué no se hace. Amén. Históricamente, Eliaquim fue el sucesor de Segna y sirvió como un padre consejero en Jerusalén. Eliaquim era un prototipo de Cristo. Los sucesores de Eliaquim tenían que ser tan fieles como lo había sido él, porque de lo contrario iban a ser echados. Entonces aquí se nos da una característica, porque este hombre fue promovido, porque era fiel. Vuelva a ver a alguien y dígale fiel. Fiel. Porque solo a alguien fiel se le puede dar responsabilidad de algo. Amén. 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 El segundo concepto es la responsabilidad. Y en Primera de Crónicas 9:26 dice: pero los 4 jefes de los porteros, que eran levitas, estaban en puestos de confianza, a cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Estos pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, porque estaban encargados de guardarla y abrirla cada mañana. Los levitas eran los que tenían la llave del templo, que era la casa de Dios, lo que implica la responsabilidad de cuidar y administrar lo que es sagrado. Amén. ¿Por qué? Porque ellos cuidaban un templo natural. Hoy usted tiene que cuidar de ese templo que es usted. Usted tiene que ver qué entra y qué sale de ese templo. Señor. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento vemos el punto número 3. Conocimiento y revelación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 52, dice: ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis
y a los que entraban se los impedéis. Jesús está reprendiendo a los maestros expertos en la ley por haber quitado la llave del conocimiento, ya que ésta simboliza la comprensión, la revelación de la palabra de Dios y la capacidad de guiar a otros hacia esa verdad. Qué importante que nosotros entendamos, mis amados, que hay llaves que Dios ha entregado a su iglesia. Hay llaves que Dios ya te dio a ti. Levante su mano derecha y diga: yo tengo las llaves que Dios me ha entregado. Esa era la palabra profética que Dios me envió a través de una profeta. Yo creo que no muy lejano, vamos a traerla un día que nos enseñe aquí. Amén. Lo bueno es que ustedes no la conocen. Así que si les dice algo es Dios. Amén. Amén. Entonces, qué importante es que entendamos esto, mis amados. Una llave antigua representa autoridad, pero la autoridad no puede venir si no somos fieles, si no somos responsables, si no estamos en la disposición de recibir ese conocimiento y revelación de Dios para ayudar a otros. Porque en los días de Jesús no era que eran ignorantes, conocían la verdad pero no la practicaban, no la vivían. Amén. Punto 4. Autoridad espiritual. En Mateo 16, verso 19 dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Jesús le da a Pedro, por causa de la revelación de que Él era el Cristo, la llave del reino de los cielos. Lo está llenando de autoridad para gobernar asuntos espirituales, para perdonar pecados, para establecer doctrinas, con el poder de atar, que es abrir, o desatar, que es cerrar. Amén. Para que lo que está en el cielo venga como respuesta. Entonces, qué importante es entender esto. Qué importante es entender que en lo espiritual la autoridad es algo muy importante. Amén. Amén. Es algo que se transfiere de parte de Dios, pero también es algo que usted tiene que ganar. ¿Cómo? Siendo fiel, siendo responsable. Sí, Señor. Amén. Amén. Autoridad sobre la vida y la muerte. En Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesús está declarando que la muerte y el Hades están vencidos, que el día de su resurrección Él no solo salió de la tumba física, sino que resucitó en la profundidad del abismo, demostrando que Él es Dios, que Él es el soberano, Amén. que Él tiene victoria. Amén. Amén. Lo que se le declara a Pedro se confirma en lo que Jesús dice aquí.
porque Él es el que gobierna sobre la muerte y sobre el infierno. ¿Qué indica esto? Indica que los hombres tienen la oportunidad de ser salvos para no ir a la muerte segunda. Amén. 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 Otro significado es protección y seguridad. ¿Por qué? Porque las llaves también representan la protección de Dios, la que Dios da a sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios tengo aquí? Amén. A sus hijos. Y como hijos debemos de tener la seguridad Amén. de que cuando buscamos a Dios, Él está ahí para nosotros. Señor, amén. Él está ahí esperando que haya una comunicación con Él. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere dar oportunidades y privilegios. Dios es bueno. Amén. 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 En Apocalipsis capítulo 3, verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Quiere decir que la llave de David que se le dio a Eliaquim como una autoridad para gobernar, para tomar decisiones, para ver qué se permitía y no se permitía en los días de su reino, era una semejanza de la autoridad espiritual eterna. Y en este versículo de Apocalipsis se nos revela esa autoridad que Dios quiere que cada uno de nosotros tenga. Amén. Y por eso se le entregó a Pedro las llaves. Amén. 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 Y hay algo importante aquí. Porque cuando hablamos de la llave de David, hemos sido enseñados por años de que la llave de David tiene que ver con la adoración y tiene que ver con hacer las cosas de acuerdo al diseño de Dios. Y entonces se nos ha enseñado acerca de la historia de aquel hombre Usa que muere cuando el arca casi se cae porque la traían en una carreta de bueyes. Y que después de que David indaga un tiempo, él comprende que tienen que ser los sacerdotes los que tienen que llevar el arca. Amén. Amén. Y de ahí hemos aprendido una enseñanza apostólica tremenda, que es que la adoración se debe hacer de acuerdo a los diseños de Dios para que produzca los resultados que es la manifestación. Amén. Amén. Y estoy en coinonía, en total acuerdo con esto que nos ha sido enseñado. Pero quiero añadirle algo más. Y Cristo se revela a la iglesia de Filadelfia al menos en tres cosas, que es lo que usted necesita que se le revele. Amén. ¿Para qué? Para utilizar la llave de David. Número uno, como santo. Siendo Dios, Cristo es santo, completamente apartado y separado del pecado y de los pecadores. La santidad de Cristo es una realidad para todo aquel hijo del reino
que lo adora. ¿Por qué se le adora a Él en la eternidad? Porque Él es santo. Amén. 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 Y se lo he enseñado y se lo recuerdo. La santidad está dentro de tu espíritu, Amén. pero en nuestra mente y nuestro cuerpo se va desarrollando. Porque santidad es apartarse de aquellas cosas que no te convienen. Amén. Amén. Lo segundo se reveló como verdad. El verdadero. Cristo es el Dios verdadero y genuino. Él es la verdad, como está escrito en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Entonces Él tiene que revelarse a cada uno como el único y verdadero camino para llegar a esa comunión con Dios el Padre. Amén. La palabra de Jesús es verdadera, pero es confiable. Es confiable, ¿por qué? Porque está libre de errores. Amén. En Mateo capítulo 24, verso 35, Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Entonces, qué tremendo. Necesitamos entender de la santidad de Cristo que hay en nosotros. Porque humanamente cometemos errores, queremos agarrar al vecino del pescuezo. Humanamente nos enojamos, hacemos berrinche, nos da la chiripiolca y a veces la mega chiripiolca. Amén. Amén. De cuando en cuando vayamos. Y entonces el diablo quiere acusarnos para impedir que nosotros nos movamos de acuerdo a nuestra identidad en Dios. Pero la palabra del Señor es tan confiable que lo que Él dijo hace más de 2000 años está fresco hoy, está vivo hoy. Amén. La tercera revelación: Él es el poseedor de la llave de David. Solo Cristo tiene el acceso a todas las riquezas, no del reino davídico, sino del reino eterno. Él tiene el acceso a todos los tesoros celestiales que el Padre le otorgó. Amén. Solo Cristo tiene la autoridad absoluta para ofrecer las riquezas espirituales de la salvación, de la sanidad, de la liberación, de la vida abundante y de la vida eterna. Amén. Él posee las llaves de la muerte y del Hades. Como dice Él, que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por todos los siglos. ¿Sabe qué significa? Que Él determina el destino de cada uno de nosotros. Porque Él tiene poder y soberanía sobre el cielo y sobre la tierra. En Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad, poder y dominio me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces, su autoridad sobre la casa de David apunta a que un día Él vendrá con los santos
destruirá al anticristo y establecerá un reino mesiánico que durará 1000 años. Y luego de esto, el Padre vendrá y se establecerá la tercera eternidad bajo el principio de la llave de David. Amén. Porque la llave de David, diga la llave de David, La llave de David. en Cristo En Cristo. estableció, según dice Lucas 1, 32 y 33, el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces, qué importante es entender que un día el anticristo tratará de tener un solo orden mundial y eso se le va a caer al diablo, Así es. porque solo el Señor reinará por 1000 años. Así es. Amén. Jesús tiene la llave de David. ¿Y sabe qué significa? Proféticamente habla de que cuando Jesús regrese como el fiel y el verdadero y establezca el reino milenial, entonces en ese reino se van a establecer generaciones enseñados por Dios, establecidos por Jesús. Amén. ¿Para qué? Para ser preparados para la eternidad. Aleluya. Amén. A algunos les va a tocar eso. A nosotros nos tocó vivir los principios de dolores, vivir los fines de los tiempos antes del avivamiento y el arrebatamiento de la iglesia. A nosotros nos tocó vivir la restauración de los oficios ministeriales y el perfeccionamiento de los santos. Pero van a haber generaciones que van a nacer en ese otro punto de la historia. Ahora quiero enseñar un principio. Cuando Cristo gobierna, se abre el portal para que lo divino del Padre venga a la tierra. Imagínense que se van a necesitar de 1000 años de hombre en un solo reinado mundial. ¿Cuántas generaciones nacen en 1000 años? Para que la plenitud de Dios pueda venir. Entonces aquí hay un principio que, póngame atención, porque si no, no lo va a entender. Cuando Cristo gobierna en nosotros, entonces el gobierno de Cristo nos prepara para el gobierno del Padre. Porque al final del tiempo, cuando finalicen los 1000 años, el Padre vendrá y Cristo le entregará todo para que todo sea para Él. Entonces, decir que Jesús tiene la llave de David significa el abrir y cerrar puertas espirituales que traen oportunidades, respuestas y bendiciones para su pueblo. Es la autoridad delegada a la iglesia apostólica, a la iglesia profética, a la iglesia magisterial, a la iglesia pastoral, a la iglesia evangelística, para que ella se transforme en la iglesia gloriosa, triunfante y reinante antes de la venida del Señor. Amén. La llave de David es la autoridad, el poder de atar y desatar
en la tierra que Dios ha otorgado a sus hijos, a todos sus hijos, para que cada uno ore, adore, y guiado por el Santo Espíritu de Dios, en respuestas a sus oraciones, a sus declaraciones, las tinieblas como sistemas huyan de él y la luz de Dios venga. Porque se trata de que se nos ha dado autoridad. Eliaquim gobernó un reino literal, en orden, como David, con fidelidad y responsabilidad. Por eso era un tipo de Cristo. Cristo con fidelidad y verdad. Por eso se llama fiel y verdadero en la Amén. Amén. Él también completará lo que le falta. Porque la iglesia seguirá siendo preparada para lo que viene. Y cuando hablamos temas como estos, me siento como aquel verso que dice que los profetas indagaron de cosas que no eran para ellos, pero indagaban el tiempo, indagaban la persona. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que el Señor quiere revelar a su iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo de la iglesia, Satanás, la iniquidad, los demonios, están vencidos. Amén. Amén. Delante de alguien, no que se llame evangélico, hijo de Dios, sino que posea la revelación Amén. de que cuando adora y lo hace de acuerdo al modelo bíblico, entonces la presencia de Dios viene. Y cuando la presencia de Dios viene, dice que cuando Dios viene es porque se agrada de que alguien cree en Él y viene a galardonarlo, viene a bendecirlo, Amén. viene a darle las respuestas a las oraciones. Amén. Es por eso que nosotros debemos de volvernos gente de adoración y gente de oración como nunca antes lo hemos sido. Amén. Porque es lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Está despertando a la iglesia para que la iglesia busque al Señor como nunca lo ha buscado. Para que la iglesia se entregue al Señor como nunca lo ha buscado. ¿Por qué? Porque la gloria que está reservada para este tiempo es una gloria que nunca fue vista. Aleluya. Es por eso que el profeta Ezequiel dice que hay unos que le ponen el tap y los marcan porque claman día y noche. También dice que al final de los tiempos hallará a unos orando día y noche y hallará fe en la tierra. Amén. Entonces, cuando hablamos de la llave de David, no solamente estamos hablando de esa preciosa enseñanza apostólica que nos han transferido nuestros padres, sino que hablamos de esta revelación. La revelación que tenía la iglesia de Filadelfia. Sabían que Él era santo. Sabían que Él era verdadero. Sabían que Él tenía la autoridad. Imagínense, lo más fuerte que conoce el ser humano es la muerte, porque es la que hace la separación de esta vida material y nos introduce a la realidad espiritual. Pero Jesús tiene esa llave. Amén. La llave del Hades o el infierno, Él también la tiene, indicando que todo el que lo acepte como su Señor y Salvador y viva fielmente para Él, será salvo.
Y al morir no tiene que ir al Hades, sino que va al lugar que está reservado, a la morada que Él ya preparó. Llaves espirituales. Amén. Es entender entonces la autoridad y el poder que Dios ha puesto sobre nosotros. Ahí donde está, levante sus manos, cierre sus ojos. Padre, yo pido en la autoridad legal del nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, que tu Espíritu haga lo que yo no puedo. Que tu Espíritu siembre esta palabra como una semilla incorruptible y que despierte la luz de esta palabra. Porque cada uno de los que hoy están aquí y de los que puedan oír en algún momento esta exposición, de esta revelación, son llamados a ser parte de la iglesia de esta generación, la iglesia gloriosa y triunfante. Y pido, Señor, que al hacer el acto de soplar, tu Espíritu venga sobre ellos y venga también sobre todos aquellos que nos vean. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Reciban de parte de Dios y sean bendecidos. Sean bendecidos en el nombre